Hola gente, ¿cómo están? Hoy volvemos con un nuevo video lleno de historias de terror sacadas directamente de Reddit. Prepárense para pasar un buen rato con este nuevo episodio. Espero que les guste. Trabajo como sepulturero en un viejo y olvidado cementerio. Para la mayoría de la gente, mi vida debe parecer una rutina solitaria y, quizás, hasta algo monótona. Pero para mí, es el único trabajo que he conocido. En mi familia, esta labor se ha transmitido de generación en generación. Mi abuelo lo hizo, mi padre también, y ahora me toca a mí. A veces, cuando la niebla cubre el camposanto al amanecer, me parece que los muertos me observan, como si esperaran que cuidara de su descanso eterno. Pero nunca imaginé lo que iba a suceder. El cementerio donde trabajo se encuentra en un rincón apartado del pueblo. No es un lugar concurrido, ni tiene visitas frecuentes. De hecho, apenas si alguien se acerca, salvo para las ceremonias funerarias. Y sin embargo, el sitio tiene algo peculiar, algo que nunca he podido describir con palabras, pero que está ahí, en el aire, esperando que lo descubras. Tal vez sea por su ubicación, alejada de la ciudad y rodeada por árboles altos que parecen susurrar secretos. Tal vez por la sensación de soledad que embarga todo el lugar. Recuerdo que, cuando era niño, mi padre me llevaba consigo a trabajar. A menudo me quedaba mirando las tumbas mientras él realizaba sus tareas, preguntándome cómo sería la vida de aquellos que descansaban bajo la tierra. Me gustaba estar allí, lejos de las prisas del mundo, en un espacio donde el tiempo parecía detenerse. No comprendía del todo el significado de la muerte en ese entonces, pero había algo en la quietud del cementerio que me atraía. Me llenaba de curiosidad y también de miedo. Con el paso de los años, me fui acostumbrando al silencio y a la calma que rodeaba ese lugar. Me gustaba cuidar de las tumbas, limpiarlas, arreglar las flores marchitas. Todo parecía estar en orden, hasta que un día descubrí una tumba que siempre había pasado por alto. Estaba en el fondo del cementerio, justo en la zona más apartada, rodeada por maleza y plantas silvestres que la cubrían casi por completo. Nunca la había notado antes, y no sé por qué, pero algo en ella me intrigó desde el primer momento. Era la tumba de don Eugenio Hernández. El nombre grabado en la lápida parecía casi desvanecerse con el paso de los años. El mármol, cubierto de musgo y tierra, estaba marcado con la fecha de su muerte: 1840. Nadie hablaba de él, y en el pueblo nadie lo mencionaba. Quizás fue por la antigüedad de la tumba, o tal vez porque estaba completamente aislada del resto, pero una sensación extraña me recorrió el cuerpo cuando la vi por primera vez. De alguna manera, sentí que ese hombre, don Eugenio, me estaba observando desde su tumba. A lo largo de las semanas, algo en mí me empujaba a cuidar de ella. No era una obligación, no me habían pedido que lo hiciera. Era como si una fuerza invisible me guiara a limpiar su lápida, a regar las flores que caían de las plantas cercanas. Siempre dejaba algunas flores frescas, aunque nunca entendí por qué. Era como un impulso, algo que sentía debía hacer. Cuando pasaba cerca de su tumba, a veces me detenía, mirando su nombre una vez más, buscando algo en esos rasgos grabados que me diera una pista de quién fue. Me sentía como si estuviera hablando con él, aunque nunca pronunciara una sola palabra. Aquí vengo, don Eugenio, a cuidar su tumba, como mi padre me enseñó a cuidar a los muertos. Le susurraba en silencio, aunque ni él ni yo esperábamos respuesta. A veces, una sensación de frío me recorría la espalda, y me sentía como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Pasaron los años, y aunque las demás tumbas iban siendo arregladas o renovadas, la de don Eugenio permaneció igual.
El tiempo y el abandono le habían dado una apariencia aún más lúgubre, pero yo no podía dejar de sentir que algo estaba ligado a ella. Sin darme cuenta, la tumba de don Eugenio se convirtió en una obsesión para mí. Quería saber más, no solo sobre él, sino sobre la historia detrás de su muerte. ¿Por qué estaba allí, tan aislado? ¿Qué había pasado con él? Cuando tomé el puesto de sepulturero, tras la muerte de mi padre, el cementerio comenzó a ser completamente mío. Todo, desde las tumbas hasta la limpieza, todo pasó a mi cargo. Sin embargo, las cosas no fueron las mismas después de que papá se fuera. No solo por la tristeza de su partida, sino porque mi familia comenzó a desmoronarse. Mis hermanos, que antes parecían preocupados por los asuntos familiares, comenzaron a mostrar una avaricia inesperada. Querían la casa, las tierras, todo lo que pudiera significar dinero o poder. Y las tragedias comenzaron a suceder. Mi hermano mayor, que siempre había sido el más fuerte, comenzó a enfermarse sin explicación. Su salud se deterioró rápidamente. Luego, mi otro hermano, el que parecía tener todo bajo control, sufrió una crisis nerviosa tan grave que terminó en el hospital. Finalmente, el más joven, el que siempre estuvo en perfecto estado, murió repentinamente por una enfermedad rara que los médicos no pudieron diagnosticar. Yo observaba todo esto, desconcertado y aterrorizado, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre nuestra familia. Una noche, después de que mi hermano mayor quedara postrado en su cama, me pidió que lo visitara. Su voz era apenas un susurro, pero tenía una urgencia que me heló la sangre. «Jorge», dijo, con los ojos llenos de miedo, «necesito contarte algo, algo que nunca debí hacer». Me acerqué a él tomando su mano, que temblaba violentamente. No comprendía lo que intentaba decirme, pero sabía que algo grave estaba sucediendo. «¿Qué es lo que ocurrió?», le pregunté, mi voz temblorosa de ansiedad. Él respiró profundamente antes de mirarme directamente a los ojos, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Fuimos al cementerio, al lugar de don Eugenio. Susurró. Nosotros le pedimos ayuda. Queríamos que nos diera poder, que nos permitiera quedarnos con la herencia. Queríamos destruirte a ti y quedarnos con todo. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estás diciendo que invocaron algo? ¿Algo de esa tumba?, le pregunté, casi sin aliento. Él asintió, con los ojos llenos de desesperación. Sí, Jorge. Fuimos a su tumba, le pedimos su ayuda, su protección. Queríamos que te destruyera, que nos diera lo que queríamos. Pero fue un error, un grave error. Ahora la maldición no funcionó ya que algo salió mal, porque es como si la maldición nos hubiera caído a nosotros. Nos está destruyendo uno por uno. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y comprendí en ese momento que todo lo que había sucedido en nuestra familia no era una casualidad. Las muertes, las enfermedades, las tragedias, todo era el resultado de ese pacto maldito con don Eugenio. Algo había sido desatado y no había vuelta atrás. Aterrorizado, traté de entender lo que estaba sucediendo, pero la respuesta era clara. La maldición de don Eugenio estaba en marcha, y lo peor de todo era que ahora, sin quererlo, yo también había sido parte de todo esto. Mi constante cuidado de esa tumba, mis oraciones silenciosas, todo parecía haber contribuido a que la maldición despertara. Recuerdo una última vez que pasé cerca de la tumba de don Eugenio, hace unos días. El aire estaba frío, denso, como si el mismo cementerio me estuviera vigilando. La lápida, cubierta de musgo y tierra, parecía observarme, y un estremecimiento recorrió mi espalda. Sabía que algo estaba esperando.
algo mucho más grande que nosotros, algo más oscuro que jamás comprenderíamos, pero la verdad era aún más aterradora. La maldición no había sido dirigida a toda mi familia, sino solo a mis hermanos. Al parecer, don Eugenio, por alguna razón desconocida, había decidido no hacerle daño a mi persona, ya que, de alguna manera, le caía bien. La maldición les rebotó a ellos, y yo, sin saberlo, había estado alimentando todo eso sin querer. Ahora no podía hacer nada para detenerlo. Todo esto me llevó a entender que el destino de mi familia ya estaba sellado, y que la historia de don Eugenio, con su pacto maldito, era la causa de nuestra perdición. Nunca entenderemos por qué lo hicimos, pero de lo que estoy seguro es que el cementerio de don Eugenio nunca estará en paz. Y mientras esté ahí, en el olvido, su maldición seguirá acechando. La vivencia de Sergio fue, sin lugar a dudas, escalofriante y nos hizo reflexionar bastante, aunque pienso que el siguiente relato los inquietará todavía más. Esta historia nos la cuenta Sandra. Sandra era enfermera en un hospital de la ciudad. Llevaba años trabajando en ese hospital, y aunque no era el lugar más prestigioso, el ambiente siempre había sido tranquilo, y las personas, en su mayoría, agradables. Trabajaba bajo contrato, lo que significaba que sus turnos no eran fijos, y podía ser asignada a distintas áreas dependiendo de las necesidades del hospital. En la mayoría de los casos, le tocaba atender emergencias o urgencias, lo que solía ser algo rutinario y poco impresionante. Sin embargo, una noche todo cambió. Todo comenzó cuando le asignaron la tarea de recibir a un paciente que ingresaba para una cirugía relativamente sencilla, el retiro de unos clavos quirúrgicos. El hombre tenía unos 47 años, más o menos, y no era tan mayor, pero su historia médica era interesante, algo que le hizo levantar las cejas. Había tenido un accidente en moto cuando tenía 15 años, que lo dejó con fracturas en los huesos del brazo. En ese entonces, los cirujanos le colocaron una fijación interna con clavos metálicos. Después, un año antes de ingresar al hospital, había sufrido un accidente laboral en el que se rompió el fémur. Como resultado de eso, también le habían colocado unos clavos para estabilizar el hueso. Era un paciente recurrente, y por lo general, los pacientes que se someten a procedimientos de este tipo suelen necesitar atención constante, especialmente cuando se trata de las heridas que dejaron los materiales metálicos en su cuerpo. El hombre estaba de buen ánimo cuando lo conoció. Tenía una sonrisa amigable, pero había algo en sus ojos que le dejó una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Sin embargo, Sandra se concentró en su trabajo, en asegurarse de que todo fuera según lo planeado para su operación. Era una cirugía común, y ella ya estaba acostumbrada a estos procedimientos. La cirugía transcurrió sin ningún problema. Después de que los cirujanos retiraron los clavos y comenzaron a cerrar la herida, lo trasladaron a la sala de recuperación. Sandra estaba encargada de supervisar su recuperación, así que estuvo allí todo el tiempo, revisando sus signos vitales y asegurándose de que se sintiera lo más cómodo posible. En un par de horas, se despertó de la anestesia y comenzó a quejarse de dolor en la zona de la pierna, algo que era completamente normal, considerando el tipo de cirugía que se le había realizado. Al principio pensó que su queja era simplemente una reacción al dolor, pero no fue así. Su dolor parecía intensificarse cada vez más, y la preocupación comenzó a formarse en el estómago de Sandra. Aunque los analgésicos que le administraban debían haber aliviado sus molestias, el hombre seguía quejándose. Su tono de voz se tornó cada vez más agudo, como si estuviera experimentando un dolor insoportable. Sandra le preguntó si el dolor se localizaba en algún lugar en particular, y él le dijo que sí, en la zona donde se habían retirado los clavos. Aunque intentó tranquilizarlo,
Sugiriéndole que el dolor era solo una parte normal de la cirugía, él insistió en que el dolor era diferente a lo que había experimentado anteriormente. Era más punzante, más intenso. Pasaron un par de horas más, y después de seguir con las recomendaciones y de ajustar la medicación, su estado mejoró. Sin embargo, la intuición de Sandra le decía que algo no estaba bien. Los pacientes no deberían tener este tipo de reacciones después de una cirugía tan común. Esa noche, Sandra terminó su turno y se fue a casa, pero su mente no dejaba de dar vueltas al asunto. No podía dejar de pensar en lo extraño que había sido su dolor. Pensó que quizá estaba exagerando, que su preocupación era solo una reacción emocional ante la cirugía, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar. Al día siguiente, cuando volvió al hospital, todo parecía estar en orden. La asignaron a una sala diferente, así que no pensó en el paciente en cuestión. Estaba ocupada con otros asuntos, y como suele suceder en su trabajo, la rutina comenzó a tomar control de sus pensamientos. Sin embargo, lo extraño comenzó esa misma tarde. El estacionamiento del hospital estaba lleno, como siempre. Había más vehículos de los que normalmente esperaba ver, ya que había varios médicos de guardia y personal administrativo que se quedaban hasta tarde. Sandra tuvo que aparcar su camioneta en la avenida principal, justo al lado del hospital, lo que no le agradó porque no estaba acostumbrada a estacionar tan lejos. Cuando salió de su vehículo, escuchó un ruido seco debajo de las llantas, algo que hizo que su corazón diera un salto. Al principio pensó que simplemente había aplastado una lata o algún objeto inofensivo. Pero al mirar vio algo mucho más inquietante. Una bolsa negra rota descansaba en el suelo, y dentro de ella, entre los pliegues, pudo ver algo que no lograba identificar bien. Sandra se agachó para examinar la bolsa, y cuando la abrió por completo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Dentro de la bolsa había restos de una gallina negra, completamente desmembrada, con las plumas esparcidas por el suelo. Su primer pensamiento fue que tal vez algún paciente o familiar había dejado la bolsa allí, pero algo no le dejaba tranquila. Lo que realmente le llamó la atención fue una serie de fotografías que se desparramaron por el suelo. Las recogió con manos temblorosas. Cuando vio la primera, su estómago dio un vuelco. La fotografía era de su paciente. Reconoció sus ojos y su rostro inmediatamente, a pesar de que la foto estaba algo difusa. Era una foto reciente, tomada días antes de la cirugía. No podía creer lo que veía. No solo había restos de una gallina negra, sino también una foto de él. ¿Qué significaba todo eso? El presentimiento se instaló de inmediato en el pecho de Sandra. La gallina negra, con la superstición de que es utilizada en rituales de brujería o magia negra, no le parecía una coincidencia. ¿Quién habría dejado esto allí? ¿Y por qué su foto? La sensación de inquietud se instaló profundamente en su pecho. Algo no estaba bien. Algo más allá de lo que podía entender estaba ocurriendo. Su mente comenzó a dar vueltas y más vueltas, y sus pensamientos se disparaban en diferentes direcciones. ¿Era posible que su paciente hubiera sido víctima de una maldición? ¿De algo tan oscuro como lo que sugerían las imágenes que había encontrado? Sentía que una pesada sombra la seguía, una que no podía ignorar. Ese mismo día, Sandra decidió ir al hospital para hablar con los demás sobre lo que había ocurrido. Preguntó por el paciente en cuestión y la enfermera que estaba de turno le dijo, sin siquiera mirarla directamente, que había fallecido durante la cirugía. La noticia le golpeó de lleno. No pudo evitar sentir que había algo extraño en la manera en que se lo había dicho, como si estuviera ocultando algo. ¿Qué ocurrió exactamente?, preguntó, ya con la presión en el pecho. La enfermera le explicó que había sufrido una reacción alérgica a los medicamentos de la anestesia y que eso
había provocado un paro cardiorrespiratorio. Pero algo no cuadraba. Lo que le decía no encajaba con la historia que le había contado la noche anterior, ni con los síntomas que él había mostrado antes de la operación. En situaciones como esa, las reacciones alérgicas eran raras y muy controlables, sobre todo con la historia médica que él tenía. Sandra sintió una desconexión en las palabras de la enfermera. Algo en su tono le hizo sospechar que no le estaban contando toda la verdad. La reacción alérgica a la anestesia no explicaba el dolor extremo que había tenido el hombre antes de la operación, ni los extraños restos encontrados cerca del hospital. Su mente no dejaba de pensar en esa bolsa, en la gallina negra y en la fotografía de él. La sensación de que algo muy siniestro estaba ocurriendo la perseguía durante días. Algo le decía que su muerte no fue solo una tragedia médica, había sido una tragedia mucho más profunda, algo que implicaba fuerzas oscuras que ni siquiera podía entender. Y todo eso, comenzando por una bolsa rota, una gallina negra y una foto de un hombre, estaba más allá de lo que su lógica podía procesar. Lo peor de todo era que, a pesar de que todo parecía una coincidencia, una parte de ella sabía que estaba siendo testigo de algo mucho más grande, de algo que nunca podría olvidar. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó, den like y suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima.